Bernardo Álvarez, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí acompañándonos en los desayunos esta mañana. Gracias. Hemos recibido ya esos resultados. Hugo Chávez ha vencido en estas elecciones un 54% de los votos. ¿Qué supone este resultado para Venezuela? Mira, los venezolanos vivimos una verdadera fiesta democrática ayer. En contra de las previsiones de mucha gente, de violencia, de que no se iban a reconocer los resultados. Nada de eso se cumplió. El pueblo venezolano maduramente y masivamente salió a votar, rompiendo los récords de participación. Participaron el 80% de los venezolanos en edad de votar. Las urnas se cerraron a las 8 de la noche y a las 10 de la noche. El Consejo Nacional Electoral, tenemos un sistema 100% automatizado, dio las tendencias ya irreversibles con el 90% de los votos escrutados, y a los pocos minutos, en un gesto muy importante políticamente, el candidato opositor Capriles reconoció y felicitó al presidente Chávez. Un gesto que destaca el embajador de Venezuela en España y que podemos escuchar esas declaraciones del propio Enrique Capriles felicitando al vencedor de las elecciones. Quiero también felicitar al candidato, al presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hay un país que está, que tiene dos visiones y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos. Y el propio Chávez también agradecía ese reconocimiento por parte del opositor. Felicitar a la dirigencia opositora porque han reconocido la verdad, han reconocido la victoria del pueblo. Embajador, mucho se había hablado de esa aceptación, de esa reconocer la victoria, la derrota. ¿Ha sido importante ese gesto de Capriles? Claro, muy importante, porque yo incluso creo, y voy a tratar de ser un poco analista, que el resultado electoral, que es muy bueno, entre otras cosas, es porque, primero, hay una muy clara visión de la oposición de que ellos van al juego democrático. No nos olvidemos que en el 2006 la oposición venezolana decidió no participar y que hubo, manifestación, un golpe de Estado y luego un sabotaje petrolero, porque no querían al presidente. Pues se generó una situación en donde se pretendió desestabilizar. Yo creo que la oposición entendió maduramente que eso fue un error político muy grande y están participando, y además el discurso del propio candidato Capriles reconocía la importancia de temas como la inclusión social, las misiones sociales, una cantidad de temas que forman parte de la agenda de lo que han sido las transformaciones venezolanas. Y es muy importante, y la expectativa que tenemos todos es que ahora, con una oposición leal a la Constitución y a las instituciones venezolanas, el juego político se dinamice. ¿Ya tiene usted datos sobre a quién votaron los venezolanos en España? ¿Ya existen, tiene datos ya de...? Hay datos, se están cerrando, ya el conteo salió, no lo tengo. En Madrid hubo una participación del 77%, y aquí hay una mayoría para el candidato Capriles en Madrid. La información de los otros consulados no las tengo, ¿no? En términos generales, la participación aquí fue del 60%. Pero todavía no puede decirme si ganó Chávez o ganó... No, aquí en Madrid ganó sí. Capriles. Claro, el padrón electoral en el extranjero representa, si todos votaron, el 0,5% de la elección, o sea que es muy despreciable en ese sentido. Y muy pequeño, vamos a decirlo mejor, ¿no? Y claro, como no votaron todos, entonces es menos del 0,5%. Es algo significativo, por eso. Claro, pero es 0,5%, o sea, no modifica para nada los resultados en Venezuela. Estábamos hablando de la oposición del señor Capriles, embajador. Hablaba usted de la importancia de que reconociera los resultados. De hecho, a la vista hay un par de citas electorales más. La próxima creo que es en diciembre. ¿Eso va a obligar al presidente Chávez a hacer una oposición más dura? Es decir, el hecho de que la cifra de los resultados de ayer, ese 54% y ese 44%, le va a obligar al presidente Chávez a hacer una oposición más dura. De hecho, la campaña ha sido muy dura.
Sí, pero lo interesante de Venezuela, mire, en Venezuela hay una fiesta de participación. A mí, yo incluso hablo con muchas personas en España, y aquí es raro una manifestación de 400.000 personas. En Venezuela, el candidato Capriles hizo una manifestación gigantesca en Caracas de 200, 300.000 personas. La gente reconoce que el presidente la hizo un poco más grande, pero hubo manifestaciones gigantescas en todo el país. O sea, es un país vibrante políticamente. Y lo interesante es que eso hay un gran debate político. Venezuela es un país que ha estado sometido a un gran debate de ideas, a la confrontación de posiciones. Pero eso nos está llevando ayer 7 de octubre, a dirimir esas diferencias por la vía electoral. Y en donde, bueno, hay una mayoría que gana las elecciones, después incluso de 14 años, que es bastante para un líder que pueda tener ese nivel de participación, de aceptación después de tantos años. Y sobre todo quiero recalcarte la idea de que yo creo que queda muy claro que la oposición venezolana se da cuenta que jugando dentro del marco de la Constitución, dentro de las instituciones, tienen un futuro político muy importante. Y bueno, seguirán habiendo, por supuesto, confrontaciones políticas, que es la base de la vida política, pero ya dejamos atrás todo lo que son posibilidades de violencia, de no reconocimiento, de legitimación del gobierno y del presidente. Pero me va a reconocer, embajador, que hasta última hora en esa campaña incluso el propio Chávez alertó del posible riesgo de una guerra civil en el caso de si ganaba... Claro, ¿Por qué apelar a ese miedo? Claro, porque lo que pasa es que lo que el presidente quería decir es que, bueno, en Venezuela, básicamente, se ha dado un proceso de transformaciones sociales, económicas muy profundas. Eso no hay duda. Pero esa guerra civil que anunciaba... No era real. No. Bueno, como tampoco en ese sentido es real, una cantidad de voces premonitorias que decían que todo el mundo está preparándose para el fraude, que hay milicias armadas esperando para... Mire, yo creo que nos dio una lección a todos el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano demostró que es mucho más maduro, a veces hasta que nosotros mismos, y que ese pueblo fue a un proceso electoral, ejerció con libertad su derecho y, bueno, y participó de lado y lado con entusiasmo, con mucha vehemencia, pero bueno, que finalmente se reconoce unos resultados. ¿Y usted entiende esas críticas, esos rumores sobre el posible fraude? ¿Lo entiende? Yo no lo entiendo, porque lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema totalmente auditado. ¿Y eso garantiza que no haya 100% fraude? ¿Lo garantiza? Claro que sí. Está garantizado, tiene, mira, auditoría previa, en el momento, posterior. Bueno, ¿cómo será que incluso los propios actores políticos han reconocido la legitimidad de ese sistema cuando la oposición, las primarias en donde gana el candidato Capriles, él utiliza al Consejo Nacional Electoral como la plataforma para hacer sus elecciones? O sea, lo interesante del modelo venezolano es que teniendo nosotros este sistema electoral que es reconocido, creíble, transparente, todas las encuestas dicen que el 85 o 90% de la población cree en el Consejo Nacional Electoral. Eso permite que tú tengas una política, digamos, más vehemente, de mucha actividad política y de mucha confrontación política, que es lo importante, y que después se pueda ser dirimida por los votos. El presidente Chávez perdió un referéndum por menos del 1% y reconoció... Quería modificar la Constitución. Por eso, y no tuvo la aprobación de los venezolanos. Como sí ganó el referéndum revocatorio cuando la oposición venezolana logró las firmas para consultar si se revocaba o no el mandato del presidente Chávez. Recordaba el embajador que hasta el propio Enrique Capriles durante la campaña habló y reconoció las cosas bien hechas del presidente Chávez, pero todavía tiene encima de la mesa un problema muy grande en Venezuela, que es el tema del desempleo, uno de ellos, también la violencia en el país. ¿Cómo cree que va a trabajar, qué va a hacer el presidente Chávez para intentar...? Oye, pero me extraña, yo no sé qué cifra tú manejas, porque el nivel de desempleo en Venezuela es el 7%. Es muy bajo. Pero hay pobreza. Claro que hay pobreza. Muchísima pobreza ligada también con la parte económica, me refiero. Pero todo el mundo, la CEPAL, acaba de decir hace 2 días que el país en América Latina, en donde se ha reducido más la desigualdad, es Venezuela. Nosotros, por ejemplo, la pobreza extrema la bajamos del 22% al 7%. Y hay una reducción general de la pobreza del 50%. Datos así que le vienen a uno a la cabeza, ¿no? Pasamos de 250.000 pensionados a 2.200.000 pensionados, por decirle un ejemplo. Y ese es uno de los sectores más vulnerables. ¿Y la cifra? ¿Hay desabastecimiento en Venezuela? No. Lo que ha ocurrido
es que es normal. En estos días tú hablabas con cualquier persona y te decía siempre en los momentos electorales la gente trata de comprar un poco más de bienes. Y no te olvides que también, por eso te digo que el pueblo nos dio a nosotros una gran lección, que hay mucha gente que trata de hablar de que va a haber violencia y de que se va a generar una situación de caos. Y nunca se genera esa situación de caos. Entonces no hay ningún desabastecimiento, digamos, crónico. Y usted que maneja también esas cifras, los 19.000 asesinatos en 2011, quiero decir, ¿qué puede hacer el presidente para intentar reducir esa cifra? Sí, yo creo que ese es uno de los temas... Porque es un tema claro importantísimo. Sí. Ese es uno de los temas pendientes, ¿no? Uno de los temas pendientes. Ahí yo creo que hay mucho por hacer. Y yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los elementos claves para lograr un acuerdo nacional. Es decir, este diálogo que el presidente ha ofrecido y que la oposición también ha dicho que está dispuesta, yo creo que eso sería muy importante. Hace unos años tuvimos un experimento en donde se trató el tema de seguridad en un marco de diálogo nacional. Y yo creo que eso va a ser yo creo que uno de los temas muy claros en donde todos tenemos que estar de acuerdo. Se está creando una policía nacional, nosotros teníamos más de 250 cuerpos policiales, porque cada alcaldía tenía su policía, entonces teníamos problemas de ese tipo. Y bueno, hay problemas de inseguridad que afectan no solo a Venezuela, sino a muchos otros países también de América Latina, desafortunadamente, pero tienes razón, es un tema pendiente y es uno de los temas prioritarios que hay que atender. ¿Qué tal andan las relaciones entre Venezuela y España con el gobierno de Mariano Rajoy? Bien, nosotros tenemos una relación muy variada, muy amplia. Es una relación que va desde lo humano, lo cultural, lo económico. Y yo diría que son unas relaciones normales, unas relaciones que tienen potencial. Y bueno, lo importante es que vayamos viendo cómo podemos explotar ese potencial. Cuando yo llegué aquí, yo tengo un año aquí. Ajá. Cuando yo llegué fue el ciclo electoral español. Y tú sabes que siempre los ciclos electorales de alguna manera paralizan, ¿no? Hacen más lento, pues. Ralentiza, quizás. Sí, las relaciones. Y después entramos al ciclo electoral venezolano, que por cierto, como nosotros somos un país que nos gusta hacer muchas elecciones, ahora tenemos 2 elecciones más, las elecciones a gobernadores, donde van a participar todas las fuerzas políticas, y después en abril las elecciones de alcalde. Diciembre y abril, son los 2 meses. Exacto, diciembre y abril. Entonces vamos a tener un ciclo electoral que llega hasta abril. Pero yo creo que, como te digo, son unas relaciones normales, unas relaciones que están bien y hay mucho potencial hacia adelante. ¿Y con los empresarios españoles ahí en Venezuela? Mira, nosotros tenemos desde las grandes empresas españolas que están en Venezuela y que creo que les va muy bien en Venezuela, por cierto, como en general en América Latina, hasta empresas medias y hasta mucho empresario más pequeño, ¿no? Ahí yo es donde veo el gran potencial que puede darse en función de los intereses y de las necesidades que tiene Venezuela y de las necesidades que tiene España, en particular en esta situación, digamos, de estrés económico, de complejidad económica. ¿Y está garantizada la seguridad jurídica de nuestros empresarios allí, de los empresarios españoles? Claro. Quería preguntarle, estábamos hablando de esas relaciones, supongo que episodios, creo que todo el mundo tendrá a la mente aquel famoso ¿por qué no te callas? O incluso las manifestaciones, en este caso, por parte del gobierno Chávez, cuando sucedió el tema de Repsol YPF. Asuntos de ese tipo, por un lado y por el otro, parece que no ayudan demasiado, ¿no?, a que las relaciones sean buenas. Fíjate tú que en el caso de Repsol, es interesante porque el presidente dio unas declaraciones y en las declaraciones que dio sobre el caso de Repsol le dijo a Repsol que él, si le permitía, él quería dar una opinión, un consejo incluso, y lo dijo respetuosamente para Repsol. Y le dijo, mire, no se vaya por la vía de demandas jurídicas, traten de buscar un acuerdo amistoso. Y si hay un acuerdo amistoso, Venezuela puede ayudar. ¿Por qué puede ayudar? Bueno, por las buenas relaciones que tenemos con Argentina y porque además tenemos unas excelentes relaciones con Repsol. Después de ese incidente, fue el presidente Brufao a Venezuela y firmó el acuerdo para la explotación del campo de gas más grande que tiene Repsol en el mundo. Entonces yo más bien creo que la intención nuestra ha sido jugar un papel de facilitar un arreglo amistoso. Quizás eso fue la segunda etapa, pero en la primera, bote pronto, no sentaron demasiado bien esos apoyos argentinos. Pero es que yo creo que además no fue solamente venezolana, sino básicamente casi toda la región, porque esto se trataba de un tema comercial y no era necesario llevarlo a un tema
porque entonces ahí surgen los nacionalismos de lado y lado, y esas cosas nunca son las que te permiten resolver. Nosotros hemos hecho transformaciones en contratos petroleros, más de 32 transformaciones en contratos petroleros con grandes compañías del mundo, y bueno, lo hemos manejado desde un punto de vista de negociación y desde un punto de vista comercial. Es decir, en algunos casos ustedes utilizan, pregunto, Sí. el petróleo para negociar, para buscar apoyos. Se me venía a la cabeza los acuerdos que tienen también con Cuba de ofrecerles el petróleo a menor precio. Claro, en el caso de América Latina, recuérdate que Venezuela es un país con una potencialidad petrolera gigantesca y es uno de los elementos que tenemos nosotros para la cooperación. Con el caso de Cuba, nosotros nos sentimos mucho más que compensados en el programa de cooperación que tenemos con Cuba. Bueno, en una época hubo más de 20.000 médicos cubanos en Venezuela, que fueron a atender a los sectores más pobres, a esos sectores de la pobreza que tú hablabas anteriormente. Ahí no iba nadie. Y ya esto ha cambiado porque nosotros hemos formado muchísimos médicos, tanto en Cuba como en Venezuela, pero todavía hay presencia de médicos cubanos. Y bueno, Venezuela trabajó en el marco del OPEP, somos países productores muy importantes, tenemos socios en el mundo. Y bueno, en OPEP es un mecanismo también en donde nosotros hemos tratado de coordinar políticas con otros grandes actores petroleros. Por supuesto, en Venezuela no se entiende la geopolítica venezolana, sino se entiende que el eje de esa geopolítica son los inmensos recursos naturales que tiene Venezuela. Hablando de esa geopolítica de Venezuela y quizás mirando más con una amplitud más de miras, esa geopolítica de América Latina y de sus posibles relaciones con España, ¿va a ser muy importante esta cumbre del próximo mes de noviembre iberoamericana en Cádiz? ¿Qué valor le da? Mira, yo creo que, y ahí hemos transmitido a las autoridades españolas con quien hemos conversado de una manera muy franca y muy amplia, ¿no? El canciller en eso ha sido un hombre muy abierto, ¿no? El canciller García Margallo. Que América Latina espera una cumbre donde se discutan temas estratégicos. Es decir, tenemos un problema, tenemos una tradición cultural, eso no lo niega nadie. Tenemos un conjunto de cosas en común. Entendemos, por supuesto, que hay algunos elementos de esa celebración importantes para España, pero es una gran oportunidad también para que haya una discusión estratégica, o sea, ¿a dónde va España? ¿A dónde va Europa? ¿A dónde va América Latina? ¿Cuáles son los intereses comunes? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué tienen ustedes? Si la cumbre es eso, yo creo que habrá bastante vida para la cumbre. Ahora, vamos a esperar eso. En todo caso, los anfitriones son el gobierno español y bueno, ya va a ser pronto. ¿Y va a estar presente el presidente Chávez? ¿Va a venir? Mira, nosotros hasta ahora, como te digo, este ciclo electoral, como te digo, fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y ahora ya que esto pasa y se vuelve en cierta medida pues a la normalidad, ya el gobierno tendrá que decidir a qué nivel va a enviar representación a la cumbre. Es decir, el embajador todavía no tiene constancia de que el presidente Hugo Chávez llegue a España en el mes de noviembre. Eso me instruirán. Lo que sí es muy probable es que al menos yo voy a estar allá, pero por supuesto que se espera que nos indiquen en Caracas cuál es la representación que tendremos. Pues en la mesa seguro que nuestros analistas también tendrán alguna pregunta que hacerle al embajador, así que, Vito, cuando quieras. Sí, vamos a ver, embajador, yo vaya por delante que le tengo una enorme simpatía a Venezuela, a los venezolanos, y además es probablemente el país que no sea España donde más amigos tengo, tanto allí como fuera, porque conozco mucha gente que se ha venido. Yo además soy gallego y conozco muchas familias de gallegos que se han marchado de allí y otras que viven allí. Al lado de toda Arcadia feliz que usted nos presenta, lo cierto es que Venezuela es un país con una potencialidad económica como pocos países en el mundo. Es uno de los países con más reservas petroleras del mundo, es un país con una agricultura y con una naturaleza desbordante, generosa, con minerales estratégicos, con sol, con agua, tiene muchísima agua, que es fundamental para el desarrollo, y sin embargo, después de 14 años, nada menos que 14 años de chavismo, pensando que el señor Chávez intentó un golpe de Estado que en otro país normal lo hubiera inhabilitado, pero la generosidad del señor Caldera permitió su concurrencia a las elecciones. Después de 14 años sigue habiendo unos niveles de pobreza enormes, y eso sí que yo le tengo que decir, si usted va a Caracas y usted tiene que conocer bien Caracas, ya solamente ir de Caracas, desde Maiquetía al centro de Caracas, uno va comprobando de primera mano el nivel de pobreza que no ha podido desarrollar un país con esa riqueza. Bueno, mire, con solamente un detallito, como usted dice, como Caldera, digamos, tuvo como una grandeza con el presidente Chávez.
Bueno, yo creo el gobierno que presidía Caldera. Sí, está bien, perfecto, pero déjame decirte, las personas que participaron, porque Chávez estuvo preso después de esa rebelión militar y bueno, fue sobreseído, tuvo todo un proceso judicial, digamos, y unas decisiones políticas que tomó el presidente Caldera. Pero lo cierto es que también después del golpe de Estado que la oposición venezolana dio, en las cuales participaron todos, incluso el propio Capriles. Y bueno, el presidente sobreseyó y dio amnistía a todos esos casos pendientes. Creo que quedaron muy pocos de gente que tenía causas pendientes en la justicia venezolana, y lo hizo por una razón muy clara de tender esa mano, pues, y de entender también que las nuevas realidades políticas implican que tengas otra visión política. Con relación a lo de la pobreza, en eesos barrios que tú dices que están de Maiquetía a Caracas, lo importante es meterse adentro y ver que ahora tienen acceso a la salud, que se les mejoró fundamentalmente las aguas negras y las aguas blancas, que la mayoría de esos niños van ahora a las escuelas. En secundaria solamente pasamos de escolaridad, cuando el presidente Chávez llega, el 55% de la gente había escolaridad secundaria. Ahorita estamos en el 75%. Es decir, 20% de incremento en la escolaridad. Es decir, esos barrios que tú ves cuando subes a Caracas son barrios que están ahí desde antes de Chávez. Y el problema de esa gente no es salirse, sino mejorar sus condiciones de vida. Y mira, en pobreza, la CEPAL, no me creas a mí, las Naciones Unidas, no me creas a mí, te dicen que Venezuela ha hecho un esfuerzo gigantesco por reducción de la pobreza, y hemos reducido la pobreza en la mitad, en el 50%. Arsenio. Solo una cosa muy concreta, embajador. Nos dice que ha mejorado Venezuela en muchas cosas, y yo estoy de acuerdo que ha mejorado, y que va a tener que mejorar en otras en el nuevo mandato. ¿Y en libertad de prensa? ¿Por qué tiene Chávez y el chavismo ese miedo a los medios, ese miedo a la libertad de prensa? Mira, ¿usted cree que en el nuevo mandato se corregirá eso? Claro, fíjate tú, yo tengo aquí, eso muy rápidamente, las primeras páginas de los periódicos venezolanos en los primeros días. Hoy Venezuela está de onda, hoy empieza la historia con Capriles, David contra Goliat, aplastante la participación de Capriles. Los medios escritos venezolanos, los más importantes, los grandes periódicos clásicos venezolanos, son unos periódicos que ejercen la libertad de expresión con total plenitud, y que incluso en este momento electoral claramente tomaron una posición favorable al candidato Capriles, pero al mismo tiempo se cierran emisoras de radio. Y se abren otras. Y se abren otras. Claro. Y se les obliga a dar los discursos del presidente. Ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos van a mejorar o no van a mejorar. Claro, pero el problema es que tenemos que partir vamos a poner las cosas claras. En radios, nosotros hemos aumentado en 100% las licencias de radios al sector privado. La mayor parte de las televisoras están en manos de las televisoras privadas. Entonces, yo lo que quiero es que primero que tengamos claro de que eso de que en Venezuela no hay libertad de expresión refleja un desconocimiento muy grande. ¿Cree que no es mejorable? Que ya está en No, en la niveles libertad de óptimos. expresión siempre es mejorable, en todas partes del mundo, no solo en Venezuela. No solo en Venezuela. Juan Pablo. Pero y yo creo que los medios juegan un papel muy importante y es una responsabilidad de todos. Y bueno, yo creo que vamos avanzando en eso. Le quería preguntar, embajador, buenos días, si el chavismo es una ideología, si es un fin en sí mismo, y luego si los que han votado a favor de Capriles han votado contra Chávez. Es decir, si se ha partido el país en dos. Mira, yo creo que el país ha estado polarizado durante mucho tiempo, pero yo tengo la percepción de que eso va cediendo. Y cuando la oposición muestre una muy clara, franca y directa voluntad de seguir participando dentro del modelo democrático e institucional y se aparte de cualquier otro tipo de conducta no democrática, eso va a ayudar muchísimo. Y además creo que, bueno, es muy interesante de la campaña de Capriles que haya aceptado buena parte de los planteamientos que ha venido haciendo el chavismo en el sentido de la inclusión social, con las diferencias que quieran tener, pero ya es un tema que lo aceptan, y eso va a ser muy importante en abrir un debate distinto sobre temas, sobre gestión, etcétera, que va a ser muy positivo para el país. Pues agradecemos las explicaciones hoy del embajador de Venezuela en España, de Bernardo Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Y gracias a ustedes todos. En este instante nosotros echamos un vistazo, como siempre, al tiempo. Ahí está José Miguel.